y de no valorar la vida humana, de trivializar o banalizar la sexualidad. Básicamente en esa carta él recuerda el plan de Dios para el matrimonio. Y es que Dios, cuando crea al hombre y a la mujer, da la orden de ser fecundos, que se unan, que sean una sola carne, y dice que Dios tiene como un propósito doble en ese acto, que es comunicar vida y amor. En un solo acto, en uno y un mismo acto, comunicar vida y amor. Es lo que el Creador ha puesto en nosotros. Luego explica que hay como un lenguaje en la sexualidad. De hecho, él dice que el acto sexual es una forma de comunicarse. Dos personas que se comunican, que se conocen. Nos hacemos referencia en el caso de los esposos. Y de hecho en la Sagrada Escritura, cuando se habla de ese acto conyugal sexual, se dice la conoció. Conoció a su esposa, en el sentido de que tuvo ese acto conyugal con ella. Y decimos que es por tanto un acto de comunicación, un lenguaje de comunicación, el lenguaje sexual, el acto conyugal entre los esposos. Y dice este obispo, sería absurdo, por ejemplo, que una esposa cuando oye a su esposo se ponga audífonos o se tape los oídos. ¿Por qué? Porque no lo va a oír, no se va a comunicar. Dice, también es absurdo que un esposo cuando está hablando con su esposa se ponga la mano en la boca, porque entonces la esposa no va a oír lo que le está diciendo. Emitirá unos sonidos raros que no transmiten ningún tipo de comunicación. Entonces, él comenta cómo en parte eso pasa cuando se usan anticonceptivos. Leeré nada más unos puntos que él tiene por acá. Dice, estos comportamientos o estos ejemplos son tan anormales que parecen absurdos. Si tal comportamiento resulta anormal para la comunicación verbal, ¿por qué toleramos que una esposa use un diafragma o la píldora? ¿O un marido utilice un preservativo durante la comunicación sexual? Y explica un poco más adelante la contradicción que llevan los anticonceptivos. Todavía peor, ¿cómo se puede justificar que un marido sufra la intervención de un cirujano en sus robustas cuerdas vocales? ¿O a una esposa se le quiten los tímpanos quirúrgicamente? En el área de la comunicación sexual, ¿en qué se diferencian estos horroríficos ejemplos de una vasectomía o de una ligadura de trompas? Y explica en el tema, digamos, como de la esterilización. Cuando se mutila un órgano reproductivo, dice, no es tarea de un cirujano el quitar un órgano solo cuando está enfermo y amenaza la vida humana. Si los testículos o los ovarios no están enfermos, ¿sobre la base de qué estamos frustrando su propósito? Podría ser que estemos adoctrinados por la cultura de la muerte, porque consideremos ahora que un bebé es una enfermedad de la que nos debemos inmunizar a través de la esterilización. Bien, son ejemplos que él pone como diciendo que la comunicación entre los esposos se falsea con los anticonceptivos. Es como ponerse la mano de la enfrente de la boca y ya no se escucha lo que uno está diciendo. Y recuerda una enseñanza muy clara, dice en un capítulo de su carta, dice, la anticoncepción es decir mentiras con el cuerpo. ¿Por qué? Porque en principio, cuando una mujer se entrega a un hombre, o el hombre a una mujer, en este caso esposos, es una entrega total. Y digamos, el mayor acto de entrega que puede darse entre dos personas, se dan totalmente así. Pero si usan anticonceptivos, están falsificando. Porque le dice, me doy todo a ti o todo a ti, menos mi fertilidad. O sea que ya no es total entrega. Ya no es esa totalidad, se está falseando. Y los esposos, digamos que se mienten, sean conscientes o no, el uno al otro con su cuerpo. Y a veces como que están queriendo corregir a Dios. Dice en el número 8 de esta carta, como que le dijeran a Dios, puedes haber hecho nuestros cuerpos para ayudarnos a transmitir la vida a un alma inmortal, pero has cometido un error que intentamos corregir. Tú puedes ser Señor de nuestras vidas, pero no de nuestra fertilidad. O sea que casi que le dicen a Dios, te has equivocado, Dios, en darnos la fertilidad. Nosotros vamos a evitarla a toda costa. Los anticonceptivos falsifican, es decir, mentiras con el cuerpo. Y lo explica que al revés, los métodos naturales, los métodos de autoobservación de los ritmos en la mujer, que si son irregulares, hay pastillas que ayudan para que se dé esa regularidad. Esos métodos
es decir verdad con el cuerpo, porque se entregan todo el uno al otro. Hay momentos en los que a lo mejor ella no es fértil, pero vamos, ahí no introduce ningún elemento externo de mentira. Simplemente ellos saben que en ese momento ella no es fértil y se dan tal como son. Ahí no hay ningún elemento de falsedad. Y más bien estos métodos es como quien está a dieta y durante un tiempo, por las razones que sean, se abstiene de un tipo de alimentos. En este caso se abstienen del acto conyugal. Y lo último, muy interesante, es el testimonio de algunas personas. Quería leer, es un poco largo, pero nos puede orientar, el testimonio de una mujer que le escribió una carta o que fue publicada y que se ve lo que ella va diciendo respecto a al uso de los anticonceptivos o al uso de los métodos naturales. Dice Roberta Ron: sí, yo estaba viva y era fértil en 1968. Tenía 19 años y sabía que la píldora era un don de Dios y lo humano evite algo verdaderamente carcamal. La píldora iba a eliminar los embarazos adolescentes, la desarmonía conyugal y los problemas de población mundial. Y explica cómo ella tuvo varios hijos, unos 3 hijos con su marido, mientras utilizaba la píldora, el DIU, diafragma intrauterino, los preservativos. Finalmente mi marido y yo llegamos a un momento crucial. En un momento muy bajo en nuestro matrimonio, encontramos a grandes personas que nos impulsaron a dar de verdad nuestras vidas al Señor y ser castos en nuestro matrimonio. Aquello ventiló nuestras mentes. Pensamos que eso significaba fuera sexo. Eso no es lo que significa. Significa respetar la unión corporal como un acto sagrado. Significa actuar como una pareja con amor, una pareja con sagrado temor, no como una pareja de gatos en celo. Y luego ella va a decir lo que este método natural ha supuesto. Dice: la planificación familiar natural y una actitud casta hacia el sexo en el matrimonio nos abrieron un mundo nuevo. Nos llevó a mi marido y a mí a un camino que es tan profundo, tan sólido, que es difícil de describir. Algunas veces resulta difícil, pero eso nos hace incluso estar más cercanos. Nos reverenciamos mutuamente y cuando estamos juntos somos como recién casados. Estos métodos llevan a esa reverencia entre los esposos. Y al final ella concluye diciendo cómo se dio cuenta que la Iglesia Católica tenía razón en todo esto que está diciendo. Es triste decirlo, he cumplido 35 años cuando me he dado cuenta finalmente de que la Iglesia tenía razón en todo. La Iglesia tiene razón sobre la anticoncepción, tiene razón sobre el matrimonio, es un sacramento. Tiene razón sobre la felicidad humana. Nos ha hecho profundos, ha abierto nuestros corazones al amor. Una vez preguntaba a alguien: ¿cuándo la Iglesia Católica se va a abrir a los anticonceptivos? Y decimos nunca, porque sería abrir a algo que es incorrecto. A veces, como decía, puede a uno costarle o ser algo como nuevo en el matrimonio. Yo le diría, si es su caso, acuda a una parroquia cercana, a su sacerdote, a un párroco, alguna pareja de esposos católicos que viven bien todo esto y aprender. Es posible aprender, siempre requiere un poco de esfuerzo, pero esa castidad en el matrimonio trae felicidad. Decimos castidad es igual a felicidad, implica esfuerzo, pero nos hace más hombres y más personas. Están invitados para vernos la siguiente semana en este programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Les saluda el Padre René Grimaldi. Tengan todos un buen día.